Víctor Manuel García, estamos hablando de un desfalco que está siendo cometido presuntamente por un sector radical de la oposición. Eso significaría en el corto y mediano plazo que debe surgir una nueva oposición, muchos la llaman la democrática, y muchos partidos políticos se adjudican esa etiqueta, somos partidos de oposición democrática, deben surgir de una manera tal que ese sector radical desaparezca. Mira, yo no sé si va a desaparecer, lo que sí es que va a estar muy mal parado en los próximos años, en los próximos meses, con estas denuncias muy serias y la actuación del FBI, lo que resulte de esa investigación policial en los Estados Unidos y de lo que determine el gobierno del presidente Trump. A lo mejor el presidente Trump va a tener una medida administrativa donde cierra el chorro, no hay más dinero para esta oposición radical, pero la investigación policial continúa. Claro. ¿Qué va a determinar esa investigación? No lo sabemos. Ahora, tú estás planteando un tema que para mí es sumamente importante, que tiene que ver con ese nuevo opositor democrático venezolano. Ese nuevo opositor democrático que va a surgir y que tiene que surgir, porque ya son 26 años de gobierno del oficialismo. El 2 de febrero se cumplieron, sí, 26 años. Que uno no sabe definitivamente, iniciaron como bolivarianos, después pasaron a ser revolucionarios, después algunos los llaman comunistas, otros los llaman de izquierda, en fin. Lo que sí está claro es que es un movimiento de un fuerte contenido militar cívico. Y a ese movimiento militar cívico la oposición no lo ha sabido leer y no lo ha sabido entender y darle respuesta. Ese nuevo opositor democrático venezolano va a tener que construir y dirigir un discurso a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esto, Yesenia? Porque las Fuerzas Armadas de hoy son distintas a las Fuerzas Armadas de la Constitución del año 61. Las Fuerzas Armadas que se rigen por la Constitución del 99 tienen los mismos derechos y los mismos deberes que tienes tú, que tengo yo y que tiene usted, señora, usted, señor. Derecho a votar. Derecho a votar y derecho a participar en política, es decir, ellos juegan, los militares juegan en política. Entonces hay que construir un mensaje de respeto a la autoridad militar, involucrarlos en el desarrollo del país y eso se puede hacer con campañas propositivas para que ellos formen parte del futuro de Venezuela. ¿Por qué? Porque hasta ahora, definitivamente, cuando tú analizas la obra política del partido oficial, el PSV, le das 20 puntos. Es extraordinario. Ellos saben cómo mantenerse en el poder. Lo que no saben es cómo gobernar. Y cómo establecer políticas de educación, cómo establecer políticas de salud, cómo establecer políticas de mantenimiento y desarrollo urbanístico y acompañamiento a todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese es el cero. Ese es el cero que están sacando en esta cuenta, la gestión de gobierno. Entonces, cuando tú revisas la gestión de gobierno durante los últimos 26 años, tú llegas y dices, bueno, aquí se necesita una serie de campañas propositivas de ver cómo le salimos al paso, por ejemplo, rapidito, a la deserción educativa. La deserción educativa es terrible. Terrible, terrible. Bueno, pero la migración tiene mucho que ver con eso también. Claro, la migración es un problema adicional, es un problema que hay que tomarlo en cuenta y a ese problema le están saliendo al paso por el exterior, que es lo que está haciendo el presidente Trump, devolviendo a todos los ilegales. Y él lo dice, mira, acabo de establecer 30.000 camas nuevas para Guantánamo, porque para allá van a ir los delincuentes y van a ir todos los migrantes ilegales que lleguen al territorio norteamericano. Bueno, a esas cosas hay que salirle al paso y Venezuela tiene que hacer planteamientos propositivos desde el punto de vista muy serio y no es absteniéndose. Y aquí es donde yo quería llegar. Claro, porque ese dilema está se acaba de plantear la abstención por parte de María Corina Machado, que no se debe ir a elecciones, pero otros partidos políticos están llamando a la participación, porque las elecciones de diputados y esos cargos a elegir son sumamente importantes. Yo lo dije aquí, Yesenia, en todos los programas que yo asisto
a nivel de televisión, lo digo, María Corina se equivocó y se sigue equivocando en materia política. La Godarria se viene equivocando desde la colonia. Nosotros establecimos en un libro que la Godarria se viene equivocando desde hace 200 años en Venezuela. Explícale a la audiencia lo que estás diciendo. Esa derecha se viene equivocando desde hace 200 años en política aquí en Venezuela. Se equivocaron con el libertador Simón Bolívar. Se siguieron equivocando durante el planteamiento de la polarización entre liberales y conservadores, que trajo como consecuencia la guerra federal de 5 años en este país, donde se mataron 110.000 venezolanos, cuando la población apenas ascendía a 1 millón de venezolanos, entre 1878 y 1863. Y después que se mataron, liberales y conservadores tuvieron que establecer un acuerdo, que era el acuerdo de Coche, para no seguirse matando. Esa es la historia de este país. Mira. Hay que conocer la historia. Entonces María Corina, en vez de decirle al presidente Maduro, Maduro, ya te gané una vez y te voy a volver a ganar y voy a ir a elecciones y vamos a prepararnos para ir a elecciones todos los venezolanos que nos oponemos al gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué hubiese pasado si María Corina asume ese discurso? Tú hablaste de equivocación, de que se ha caído de equivocación en error varias veces. ¿Por qué el error? ¿Porque le conviene a ese sector seguir disfrutando de esas mieles, o por ignorancia, que no saben leer o que no saben manejar las piezas en este ajedrez político? Me acabas de dar una demostración de inteligencia con esa pregunta. No, tú con la respuesta que tienes que dar. Supina de verdad inteligencia, muy clave la pregunta. Yo hace, creo que 2 meses planteé públicamente que este sector de la derecha radical no quiere gobernar a Venezuela por la vía democrática. No quiere. Quiere llegar a manejar los recursos financieros de Venezuela en el exterior. Y eso fue lo que proyectaron, eso fue lo que idearon. Pero en este momento le ha salido mal la cosa. Le ha salido mal la cosa, ¿por qué? Porque le reventó lo de la USAID, le reventó lo del caballero Trump, con unos planteamientos en contra del país, en contra de Venezuela y en contra de ese sector. Y hay 2 bandos, el bando de María Corina y el señor González Urrutia, y el bando de el señor presidente interino Guaidó, Leopoldo López, el otro. Mira, y el otro corte lo tenemos que hacer ahorita, Víctor Manuel. Ya venimos en Quicosis.